Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias porque podemos estar, mi Dios, donde quiera y escuchar tu palabra. Señor, gracias por que has puesto este medio, Padre, para que podamos estar conectados y juntos, mi Dios, escudriñar lo que tú quieres mostrarnos. Espíritu Santo, te ruego que nos dirijas y nos hables directamente al corazón. ¿Qué es lo que quieres hoy a mostrarnos? ¿Qué es lo que quieres que experimentemos? ¿Qué quieres que podamos tener bien anclado en nuestro corazón, Señor? Dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es un deleite conocer tu palabra, conocer esa verdad que trae esos ríos de agua viva que hace que renazcamos, mi Dios, que nos pone como árboles junto a esas aguas verdosos con frutos, Señor. Así es las personas que meditan en tu palabra día a día, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo, para que nos puedas instruir a lo que quieras hoy hablar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta época está a punto de venirse la Semana Santa aquí en México, ¿no? Ya se ha hecho como una tradición, de hecho cierran calles, a veces pues mucho tráfico, ¿no? Pero hacen un tipo de sketch, ¿no? Organizaciones, iglesias, y va pasando gente simulando la crucifixión de Jesús. Y tú, uno va pasando en su auto y puedes ver, ¿no?, cómo están haciendo este esquema, ¿no?, de la crucifixión, del sufrimiento de Jesús. Y hay veces que ya se nos hace pues cotidiano, hay Semana Santa, vacaciones y ver películas de Jesús y ya, ¿no? Pero no le estamos dando la importancia que se merece, y es algo muy importante, pues el sacrificio de Jesús impacta nuestra vida hacia la eternidad, ¿no? Y esto tiene que estar pues bien enfocado en nuestras vidas, y no solo decir, ay, sí, es una Semana Santa, murió, resucitó y ya, sino escudriñar en su palabra y reconocer qué grado de sufrimiento él padeció para que nosotros podamos tener la libertad, como estos momentos de escudriñar la palabra de Dios. Y pues el sacrificio de Jesús fue hermoso, fue digno de honra, y nosotros debemos de recordarlo con amor, pero también con un respeto, ¿verdad? Que Jesús entiende
cada sufrimiento que nosotros hemos padecido, porque en la cruz del Calvario Él experimentó todo tipo de sufrimiento. Él es nuestro sumo sacerdote, Él sabe y Él experimentó lo que tú y yo hayamos pasado, desde el principio hasta el final. Ese es nuestro Dios. Y pues yo quiero mostrarte un poco, porque estos minutos pues no nos van a dar ese tiempo, ¿no? Yo creo que pasarían días para mostrar cuál fue tan grande el sacrificio de Jesús, pero esta pequeña fotografía, panorama, quiero que la disfrutemos, que nos empapemos y que lo tomemos en consideración todos los días, el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, en nuestra manera de comportarnos y de caminar como el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Quiero invitarte a que vayamos a Isaías 52:14, y aquí habla de cómo fue el sacrificio de Jesús, que no fue algo pequeño, no fue algo que pudo haber sido sano en el momento, sino que llegó al punto de ser desfigurado. Y eso lo dice aquí en Isaías 52:14, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura? Dice: más que de los hijos de los hombres. Dice: se asombraron de él muchos, de tal manera que fue desfigurado su rostro, su cuerpo, su hermosura. Eso es lo que dice Isaías 52:14, nos muestra a qué punto llegó Jesús, a ser irreconocible. Yo creo que esto nos muestra cuánto sufrió Jesús en esa cruz, que era irreconocible, que se espantaban al verlo. Y quiero también que veamos que Él sufrió cada prueba que Él pasó. También Él sufrió emocionalmente, sufrió espiritualmente y sufrió en su cuerpo. Estos 3 puntos los vamos a desglosar en estos momentos. Primero vamos a ver este punto, el que sufrió emocionalmente. ¿Usted por qué se imagina que estoy poniendo este punto, que emocionalmente Él padeció? Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado algún tipo de rechazo, ¿no? Hasta porque no te quisieron subir en la combi, o no te hicieron espacio, cosas pequeñas, ¿no? Como esas, o que no te saludó el vecino, o que lo que sea, ¿no? Que pueda pasar. A veces cuando pasamos por este tipo de cosas, así como que una mala cara, ¿no? O algo así sobre alguien que casi no convives, casi no conoces, pues como que eso no te lastima, ¿no? O no te mueve, ¿no? Que alguien, pues que tú no conoces, que casi ni veas ni convivas, pues que quiera hacerte como un desprecio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros sufrimos este tipo de rechazo, de abandono, de desilusión con personas que son cercanas, personas que creemos que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, que pensábamos que siempre iban a estar ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando sufrimos ese abandono, ese rechazo? Pues nuestro corazón se contrita, ¿no? Se duele, ¿no? Padecemos, pues a lo mejor tristeza, depresión, porque pensábamos que las personas que amábamos nos iban a corresponder igual, ¿no? Pues por eso me quiero ir a este punto. Jesús sufrió emocionalmente. Los que se decían ser sus hermanos, sus amigos, su familia, lo rechazaron, lo abandonaron en el tiempo más importante de su vida, cuando estaban queriendo llevárselo a ser crucificado. Cuando Él estaba a punto de padecer la muerte, no hubo ningún amigo que estuviera a su lado. Quiero que me acompañes a Mateo 26:56, y aquí nos muestra en pocas palabras que sus amigos
lo abandonaron. Y vamos a leerlo, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y yo quiero que usted se imagine este momento. Cuando llegan a arrestarlo, está en un bosque, está oscuro. Él está con sus discípulos y llegan los soldados y todos, como aquí dice, todos dejándole huyeron. Aquí no dice se quedó un discípulo y él sí estuvo a su lado. Aquí dice todos se fueron en ese momento. Y hay momentos que nos ha pasado lo mismo, ¿no? Que pues un matrimonio se deshace. Tal vez la esposa piensa que él siempre va a estar ahí, su esposo, que es el amor de su vida, que le prometió que estaría hasta el final, y no es así. Ahora se siente sola. O es sus amigos que le decían a esa persona que podía contar con ellos, y cuando está enfermo, cuando no tiene dinero, no hay nadie, no hay ningún amigo, no hay ningún esposo, ¿no? Entonces yo quiero decirte que Jesús sabe qué es pasar este tipo de prueba, y lo padeció en el momento más difícil. Yo sé que ya hemos leído, visto películas que Jesús hasta sudaba como gotas de sangre de tanto pesar emocional que estaba él padeciendo esa noche. Y esa misma noche sus amigos se van, lo dejan solo. También hay otro punto que quiero que veamos, que es el sufrimiento espiritual. ¿Por qué espiritual? Si nosotros, siendo hijos de Dios, cristianos, cuando pecamos deliberadamente, nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos indignos de estar ante Él, no podemos orar, pensamos que Él no nos va a escuchar. Ahora imagínate cómo se sentía Jesús cargando con el peso de todo el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, de todos los pecados horribles que hemos visto y conocemos. Todo eso Él lo cargó, y Él sobre sus hombros padeció también esta carga espiritual. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:21 y vamos a leer aquí, porque les estoy diciendo que Él padeció también este tipo de sufrimiento. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué dice aquí? Se hizo pecador para que nosotros fuéramos justificados. Y claro que no lo merecemos ni lo merecíamos, pero lo hizo por amor hasta el final. Y Él padeció también ese sufrimiento. También te invito a que vayamos a 1 de Juan 2:2, donde aquí especifica que cargó por todos los pecados del mundo, que Él padeció este sufrimiento por todo el pecador. Aquí no hay clases sociales, por algunos sí, por algunos no. Él padeció, Él cargó el pecado por todo el mundo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él es ese sacrificio. Él padeció por nosotros. Él sufrió esa carga espiritual. Y también este pecado que Él cargó, todo esto que Él sufrió, lo hizo que clamara diciendo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Él merecía padecer esto. Él nunca pecó, él siempre fue limpio. Él merecía ser rechazado por Dios por mi pecado, por tu pecado. Claro que no, pero aún así lo siguió haciendo por amor, por obediencia. Y ahora quiero que vayamos a este punto
el sufrimiento físico. Ya vimos que fue un sufrimiento emocional, espiritual. Ahora el sufrimiento físico que padeció Jesús. Ya al principio habíamos leído que su sufrimiento fue tanto que llegó a ser desfigurado su cuerpo, su rostro. También el sufrimiento físico fue en Romanos 5:8, nos narra cómo Él cargó toda nuestra culpabilidad por medio de este sufrimiento físico. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Ahí Él mostró su amor. Que aún nosotros siendo pecadores, Él sabía que le íbamos a fallar y sabía, pues lastimosamente sabía que aún ahora que conocemos que Él sufrió tanto, que lo íbamos a rechazar, que íbamos a pecar deliberadamente, que íbamos a seguir sufriendo por cosas vanas, en vez de tomar en cuenta su gran sacrificio que dio en la cruz. Él sabía que íbamos a hacer todo esto, pero aún así murió por nosotros. Quiero que vayas a Isaías 53, del 3 al 5. Y aquí narra el sufrimiento de Jesús profundamente. Cómo Él sufrió por nosotros para traernos un propósito. Y ahorita vamos a leer cuál es el propósito de tal sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice desde el 3 al 5, dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. También lo abandonamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Sabes por qué pasó Él todo este sufrimiento, todo este desprecio, todo este abandono, todo esto que Él padeció? Fue por esto, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Este sufrimiento valió la pena y tomó el propósito que es traernos paz. Pagó nuestras transgresiones y fuimos curados. Trajo sanidad y sobre todo trajo salvación. Esto fue el propósito de ese sufrimiento. Y como leemos, para que ya no más estemos así, esclavos del pecado, para que ya no más estemos enfermos, para que no sigamos con esa tradición de que si mis padres se divorciaron, entonces yo también, me tocó, es la cruz que me tocó llevar. No, yo creo que estamos menospreciando ese amor tan grande que dio en la cruz con este tipo de hechos, de palabras, ¿no? Quiero que vayas conmigo a Lucas 9:22, y aquí nos narra que fue necesario que Él padeciera para que tú y yo tengamos esto, paz, para que tengamos ese plan de salvación, para que seamos sanos, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos y principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fue necesario para traernos salvación. Era el plan de Dios que su Hijo muriera por nosotros. Desde el principio leímos desde Isaías cómo ya estaba profetizado, ya estaba preparado todo esto para que nosotros valoremos este sacrificio. No lo veamos como una película más, una actuación más en las calles cuando cierran el tráfico. No,
No veamos el sacrificio de Jesús como unas vacaciones, veámoslo como algo importante, algo que merece honra, respeto y que merece también que nosotros honremos ese sacrificio, no pecando deliberadamente, no siguiendo ese mismo pesar, ¿no? Como les digo, Él sufrió emocionalmente. Para que tú seas sano emocionalmente, ¿por qué seguir padeciendo tristeza, depresión, tantas cosas? Si Dios ya lo padeció, entonces estamos diciendo que no valió la pena que lo hiciera, o qué estamos diciendo con nuestros hechos. En el Salmo 22, del 14 al 18, habla de cómo Él padeció. Y lo especifica cómo Él le duelen sus huesos. Y habla pues desde su alma, cómo Él se siente agobiado, cómo siente ese dolor. Y quiero que lo leamos y quiero que te imagines a Jesús diciendo estas palabras y que llegue a tu corazón. Dice, escucha lo que Él dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me rodearon, me cercaron una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así Él se sentía. Él se sentía desnudo, Él se sentía, como la cera dice, derretido. Yo me imagino que tenía su corazón pues lastimado al ver cómo toda la gente se había ido, cómo esos amigos, cómo esos familiares, todos lo despreciaron, huyeron y no quisieron estar con Él. Y cómo los soldados estaban repartiendo sus vestidos, cómo se burlaban. Yo quiero que te imagines a Jesús, cómo Él se sentía en ese momento, para que tú y yo ya no padezcamos lo mismo, para que no sigamos sufriendo emocionalmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Él ya lo padeció. Y yo sé que todos hemos pasado pues por un tiempo de prueba, de sufrimiento. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me dejas padecer? ¿Por qué me dejas ir a este lugar? ¿Por qué permitiste que yo pasara por esta situación? Y a veces el sufrimiento, el dolor nos ayuda a crecer. A veces es necesario, como decía ese texto, que padezcamos, que pasamos por esas situaciones para que podamos reconocer quién es nuestro proveedor, quién de verdad nos ama con todo su corazón, quién es ese amigo fiel, quién no nos abandona, quién es nuestro sanador, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de personas que dicen, es que yo quería que ya me sanara, yo me tocaba donde me dolía, yo declaraba que era sano, pero tuve que pasar por la plancha, por la sala de operación. A veces tenemos que pasar y no es porque Dios no lo pueda hacer, sino que Él algo nos quiere enseñar. Jesús pudo pasar por esto, pero no lo hizo. Él lo hizo con un propósito. A lo que voy es que todos los sufrimientos que padezcamos siempre van a tener un propósito para los que amamos a Dios. Cuando Él estaba en el Getsemaní y lloraba, estaba orando con todo el corazón y Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él incluso lo dijo. Pero Él tuvo que pasar por ahí. Y nosotros también a veces tenemos que pasar por el fuego, por la enfermedad, por la desilusión, por el abandono, el rechazo. Pero no nos quedemos ahí. Jesús pasó la prueba. Nosotros también tenemos que pasar y no estancarnos.
no pensemos que el sufrimiento es para siempre. Claro que no. Jesús trajo un propósito y fue la salvación. El sufrimiento de Jesús trajo el propósito de la salvación. Ahora tú pregúntate, ¿esto que estoy pasando, qué propósito tiene? ¿A dónde me va a llevar? Y yo sé que Él cumplirá su propósito en mí, como dice el Salmo 138. Tú cumplirás tu propósito en mí. Así tenemos que tenerlo bien claro, que no es para siempre. Y que a veces es necesario padecer, pero hay algo mucho mejor después de esa niebla, de ese monte que no nos deja ver la luz del sol. Dios padeció en la cruz el rechazo, el abandono. Él también sintió la vergüenza cuando lo desnudaron. O sea, Él conoce todos los sufrimientos que nosotros hayamos padecido. Él conoce todo lo que tú sientes, Él ya lo experimentó. ¿Por qué este tema dice nuestro sumo sacerdote? Pues yo quiero que sepas que Él sabe cada cosa que te duele. Y sabe, y no solo eso, sino que lo ha sentido. Ha sentido ese dolor. En Hebreos 4:15, quiero que leamos que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer porque Él conoce todo en lo que nosotros hemos sufrido. Como te dije, desde el principio Él padeció hasta el final. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades, de tu sufrimiento, de todo lo que te haya pasado, sino uno que fue tentado en todo. Él sabe todo. Él sabe qué es la vergüenza, Él sabe qué es la timidez, Él sabe qué es el rechazo, el abandono. Todo lo sabe. Dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si tú piensas que no te puede entender Jesús, no, estás equivocado. Jesús sabe por lo que estás pasando, sabe cuál es tu situación. Y a Él acerquémonos. ¿Qué mejor es ir con quien ya ha pasado por ese puente, ¿no? Como luego dicen, ¿quién te puede aconsejar si no ha pasado por donde tú estás ahora? Pues Jesús sí. Jesús ha padecido en todo, dice aquí, en todas tus debilidades. Él conoce qué es el dolor, el sufrimiento. Él lo sabe. Entonces yo te invito a que recordemos el sufrimiento de Jesús, no como, ay, pobrecito, no, sino Él sufrió para traer victoria, para traernos paz, para que por su llaga seamos sanos, o sea, para que no te estanques. No permitas que el enemigo siga diciéndote, eres esclavo del temor, de la vergüenza, siempre vas a ser un pecador. No, recuerda su propósito, honra su sufrimiento, valora lo que Él padeció y no lo tomes deliberadamente, no peques deliberadamente. Recuerda cuál fue el dolor de Jesús, al tal grado que fue desfigurado, que padeció hasta lo más profundo del dolor humano. Recuerda eso. Y también valóralo. Yo sé que un hijo de Dios, un cristiano, siempre tiene que tener comunión con Él. Pero desafortunadamente venimos solamente a la iglesia los domingos y ya. Nosotros tenemos que tener esa comunión. Si quieres que se cumpla el propósito de Dios, que ese sufrimiento valga la pena, tenemos que ir a la cruz todos los días. Tenemos que tener comunión con Dios y recordar ese sacrificio, porque si no, se nos va a hacer como siempre todos los años, una película más, un sketch más, unas vacaciones más. Eso es el sacrificio de Jesús. Ya lo vi, ya lo que sigue después. ¿Qué sigue después de marzo o abril? Mayo, ya es el 10 de mayo, ya pasó esto. El sacrificio de Jesús, recuérdalo todos los días y valóralo en comunión con Dios todos los días, en un devocional.
buscándolo. Y recuerda, si Él ya pagó por tus pecados, por tu vergüenza, por la timidez, por el abuso, por todo eso, ¿por qué seguir sufriendo lo mismo? Él dice aquí que su propósito fue traer paz, salvación y sanarnos también. Entonces te invito a que cierres tus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque tu sacrificio, mi Dios, te queremos decir que valió la pena, Señor. Y valió, mi Dios, es sin palabras, Padre, el agradecimiento que te podemos dar, Padre hermoso. Queremos hacerlo con hechos, Señor. Queremos cada día valorar tu sacrificio, honrándote, recordando hasta cuál grado dice que veías tus huesos, Señor, que veías cómo se burlaban de ti, mi Dios. Permítenos llegar al punto de decir, yo honro tu sacrificio. Yo voy a hacer esto porque Él se sacrificó por mí. Voy a servirle, voy a tener una comunión con Él porque quiero saber por qué me amó tanto. Mi Dios, que nosotros podamos ser unos verdaderamente hijos tuyos, Señor. Que no seamos, Padre, como cristianos a medias, Señor. Perdónanos si hemos perdido el tiempo no honrando tu sacrificio, haciéndolo a un lado, Padre. Tu sacrificio merece todo, Señor. Tú mereces nuestra vida completa, mi Dios, en santidad, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a corresponder ese amor tan sublime, Señor, tan perfecto. Todo lo que padeciste por nosotros, pecadores, mi Dios, aún sabiendo que aún conociendo tu sacrificio íbamos a pecar, tú fuiste por amor, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, porque tu sacrificio trae paz, trae salvación, trae sanidad, mi Dios, y nos perdona de toda transgresión, de todo pecado, Señor. Te doy muchas gracias porque tu sacrificio, mi Dios, está a nosotros, es ese puente y está vigente para traernos salvación, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.